bienvenidos a un nuevo episodio de Desde la Casa 2. Hoy refrescamos un poco el logo, estrenamos una intro, metimos una versión más corta, así que si te gusta, déjamelo en los comentarios de una vez. Si es tu primera vez en el canal, bienvenido. Esto es Desde la Casa 2, un podcast de Real Estate. Yo soy Jesús Leandro Cast, comunicador social y realtor licenciado acá en Florida. Y hoy, como ya viste en la miniatura, vamos a responder 15 de las preguntas más comunes relacionadas al real estate. Ser inmigrante en los Estados Unidos trae consigo muchísimos retos, pero uno de ellos es entender cómo moverte dentro del mundo del real estate. Hoy vamos a despejar muchísimas dudas que puedan estar pasando por tu cabeza. Así que quédate porque estoy seguro que la información que te tengo te va a aclarar muchísimo el panorama. Y arrancamos con una de las preguntas más comunes de todas. ¿Puedo comprar una casa si no tengo papeles? La respuesta es sí. Muchísima gente piensa que tienes que ser ciudadano o residente americano para poder obtener financiamiento, pero no es así. Y lo hemos repasado en otros episodios. Hay opciones para extranjeros y para personas que están acá en los Estados Unidos sin ser ciudadanos o residentes que les permiten adquirir propiedades a través del financiamiento. Lo que sí es que el proceso es un poco distinto. Pero acá estamos para explicarte. Por ejemplo, si no tienes un estatus legal o un Social Security Number, no puedes obtener un préstamo tradicional. Pero hay bancos y prestamistas privados que te ofrecen financiamiento, aunque con condiciones un poco más estrictas. Un ejemplo típico es que te pidan un 30% o más para el pago inicial o down payment. También conozco casos de personas que comenzaron invirtiendo en propiedades sin tener papeles y luego, cuando regularizaron su situación migratoria, aprovecharon los beneficios de tener crédito. Así que no es imposible, pero hay que estar preparado para jugar con reglas diferentes. Así como el Real Madrid. Segunda pregunta, ¿cuánto dinero necesito para el down payment? El porcentaje estándar para el pago de una inicial puede variar mucho. Si tienes residencia o estás aplicando a un préstamo FHA, podrías necesitar entre el 3,5 y el 5% del valor de la casa, que en una propiedad de $300,000 serían unos $10,500 a $15,000. Sin embargo, si eres extranjero o tu crédito no es muy fuerte, podrían pedirte entre un 20 a un 30%. Entonces, por ejemplo, esta misma casa de $300,000, si te piden el 20%, estamos hablando que necesitas unos $60,000 para la inicial. Y si te piden el 30%, ya estaríamos hablando de $90,000. La buena noticia es que hay programas que te ayudan con esa parte del dinero si cumples ciertos requisitos, entre ellos ser comprador por primera vez. La clave está en explorar todas tus opciones y ver cuál es la que te conviene más a ti. Pregunta 3. ¿Qué pasa si no tengo crédito en los Estados Unidos? No es el fin del mundo si no tienes crédito, aunque pueda complicar un poco las cosas. Si vienes de otro país, probablemente no tengas un historial de crédito, pero puedes comenzar a construirlo poco a poco. Una opción es usar las tarjetas de crédito aseguradas o hacer pagos consistentes de tus cuentas de servicios. Pero si no tienes crédito en absoluto, hay prestamistas que te aceptan otro tipo de pruebas, como el historial de los pagos de renta o ingresos constantes. Te podría tomar un poquito de tiempo conseguir al prestamista correcto, pero no te desanimes. Se han visto casos de personas que llegan y a los pocos meses ya están encarrilados en el proceso de comprar la primera casa. Pregunta número 4. ¿Puedo conseguir un préstamo si trabajo por cuenta propia? Sí puedes, solo que hay un detalle. Cuando trabajas por cuenta propia, los bancos se fijan más en tus finanzas. Si eres un empleado y trabajas bajo la figura de W2, solo te van a pedir los pay stubs o los talonarios de pago. Ahora, cuando trabajas como un freelancer o tienes un negocio, te van a pedir tus declaraciones de impuestos de los últimos 2 años. Esto es porque quieren ver que tus ingresos sean estables. Y aquí viene algo interesante. Mucha gente que trabaja por cuenta propia quiere declarar que ganó menos para pagar menos impuestos, pero eso te va a jugar en contra cuando vayas a aplicar a un préstamo para comprarte una casa. Así que la recomendación es mantener todo organizado y mostrar ingresos sólidos. Es decir, si tú ganas 80,000 pero declaras solo 40, puede ser mucho más difícil convencer al banco de que te den el préstamo. Tómate el tiempo para hablar con un asesor financiero acerca de este tema. Mi recomendación es que este tema lo hables con un experto en finanzas o con un experto en materia de taxes. ¿Qué tipos de ayudas o programas existen para los inmigrantes? Depende mucho del estado en el que vivas, pero la mayoría de los programas de ayudas para comprar casa no discriminan por el hecho de ser inmigrante. Pero claro, el más famoso es el FHA y ese está solo para residentes y para ciudadanos. Sin embargo, hay programas locales y estatales que te ayudan con el pago inicial y muchos de ellos no te exigen ser ciudadano.
También hay organizaciones sin fines de lucro que ofrecen asesoramiento gratuito o a bajo costo para ayudarte a preparar tu compra. En Florida existen algunas opciones y programas para ayudar a inmigrantes, incluidos aquellos sin estatus migratorio regular, a acceder a viviendas o préstamos hipotecarios. Y te voy a mencionar dos de esos programas. Y abajo te dejo los links para que los visites y puedas investigar un poco mejor tú. Uno es el I-TIN Mortgage, préstamos con número de identificación personal del contribuyente. Y el número 2 son las ayudas a través de las ONG. Pregunta 6. ¿Es mejor alquilar o comprar si llevo poco tiempo en el país? Esta es una gran pregunta y la respuesta depende de tu situación. Si acabas de llegar a los Estados Unidos y no tienes estabilidad aún, lo lógico es que rentes. Esto te permite establecerte y conocer mejor la ciudad. Comprar una casa es una inversión a largo plazo. Así que si no estás seguro de quedarte en la misma ciudad por muchos años, puede que no te convenga comprar todavía. Sin embargo, si ya tú llegas con un trabajo estable, conoces la zona y tienes ahorros, comprar es una excelente idea. En muchos casos, las hipotecas son más bajas que los alquileres. Y cada pago que haces te acerca más a ser dueño de tu propia casa, en lugar de pagarle la renta a alguien más, que está pagando su hipoteca con tu dinero. Pregunta número 7. ¿Cómo afecta mi estatus migratorio a la compra de una casa? La compra de una casa no está directamente relacionada con el estatus migratorio, pero sí afecta tus opciones de financiamiento. Si tienes una residencia o una visa de trabajo, acceder al préstamo hipotecario es mucho más sencillo. Ahora, si no tienes papeles, como te mencioné antes, puedes seguir comprando, pero las condiciones van a ser distintas. Pregunta 8. ¿Qué debo tener en cuenta para elegir la zona en la que voy a vivir? Esto depende de tus necesidades y de tu estilo de vida. Lo primero que tienes que considerar es la cercanía al trabajo, porque créeme, pasar tantas horas en el tráfico puede afectar tu calidad de vida. También piensa en la calidad de los colegios. Lo hablamos en nuestro episodio de las escuelas. Si tienes hijos o si no los tienes aún, las escuelas influyen en el valor de la propiedad y no tienes idea de cuánto. Un vecindario con buenas escuelas suelen tener casas que se revalorizan mucho más rápido. Otro factor clave es la seguridad. Investiga el índice de criminalidad en la zona. Habla con los vecinos. Camina por el área durante distintos momentos del día. Y por último, piensa a largo plazo. Es una zona que está en crecimiento, hay nuevos proyectos o desarrollos de infraestructura, hay hospitales, hay centros comerciales cerca. Un amigo compró una casa que estaba en una zona en pleno desarrollo, con centros comerciales y parques en construcción. En menos de 5 años, su propiedad ya se había revalorizado más de un 30%. Hey, y si esta información te está resultando útil, asegúrate de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de nuestros próximos videos. Pero lo más importante es que lo puedas compartir con amigos, en tus grupos de WhatsApp. Compártelo. También, si en algún momento necesitas asistencia o quieres saber cómo invertir en bienes raíces acá en la Florida, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Estaré encantado de ayudarte a encontrar las mejores oportunidades para ti. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, que te las dejo por aquí abajo. Y ahora sí, continuamos con el video. Pregunta número 9. ¿Qué otros gastos aparte del down payment debo considerar? Aquí es donde mucha gente se sorprende, porque comprar una casa implica varios gastos extra, además del pago del down payment. Por ejemplo, los famosos y benditos gastos de cierre o los closing costs. Estos pueden variar entre el 2 y el 5% del valor de la propiedad. Esto incluye cosas como los honorarios de los abogados, los costos de inspección, las tarifas del prestamista, en fin, muchos gastos que están adheridos a estos costos de cierre. Luego está el seguro de la propiedad, que depende del tamaño y de la ubicación de la casa. Si vives en una zona propensa a huracanes o inundaciones, tienes que adquirir un seguro adicional. Y no puedes olvidarte tampoco de los impuestos a la propiedad, que puede ser un costo muy alto y que tienes que pagar todos los años. Por ejemplo, una casa de $300,000 puede tener unos impuestos de $4,000 anuales, así que es algo a considerar en tu presupuesto mensual. Además, si es una casa nueva, el mantenimiento también puede generar costos adicionales. La pregunta número 10. ¿Puedo comprar una casa en los Estados Unidos desde mi país? La respuesta es sí, y es bastante común. Muchísimos extranjeros compran propiedades acá en los Estados Unidos, sin tener que estar físicamente acá. Lo primero es encontrar un buen realtor que te guíe en todo el proceso. La mayoría de las veces vas a necesitar una cuenta bancaria de los Estados Unidos para poder realizar los pagos. Y también te conviene contratar un abogado que te revise los contratos y que te pueda proteger legalmente. El proceso es prácticamente igual al de un comprador local.
pero con un poquito más de papeleo. Tengo un cliente venezolano, vive en Caracas y compró su casa en Miami sin haber pisado los Estados Unidos. Hizo todo desde allá y ahora está generando ingresos extra todos los meses y no conoce la propiedad. Así que si planeas comprar una propiedad y estás en el extranjero y estás usando eso como limitante, pues que sepas que sí se puede hacer. Pregunta 11. ¿Cómo sé si financieramente estoy listo para comprar? Lo primero que tienes que hacer es revisar si tienes los ahorros suficientes para pagar el down payment y los gastos de cierre. Y que además te quede un fondo de emergencia. A veces la emoción de comprar la casa hace que la gente se olvide de gastos inesperados que siempre surgen. También asegúrate que tu crédito esté en un buen estado. Si tu puntaje es bajo, podrías terminar pagando intereses más altos, lo cual impacta bastante en tus pagos mensuales. Como regla general, si la deuda total, incluyendo carro y pago de tarjetas de crédito, no supera el 30-35% de tus ingresos, probablemente estés listo. Pregunta 12. ¿Qué tan difícil es vender una casa si me tengo que regresar a mi país? Vender una casa puede ser relativamente fácil o puede ser extremadamente difícil. Todo va a depender del mercado en el que estés. Si estás en una zona donde la demanda es muy alta como Miami o Los Ángeles, vender la casa va a ser relativamente muy fácil. Sin embargo, si el mercado está lento, podrías demorar un poco más. Ahí entran otras variables como ajustar el precio o poner a la casa en renta. Sin embargo, si te refieres al proceso, el proceso como tal es fácil. Pregunta 13. ¿Es mejor comprar una casa nueva o una en reventa? Esta decisión también depende de lo que estés buscando. Te lo planteo así. Las casas nuevas tienes la ventaja de que no tienes que preocuparte por reparaciones grandes en varios años. Además, suelen tener mejores sistemas de eficiencia energética, lo que puede ahorrarte dinero en servicios. Sin embargo, pueden ser mucho más caras. Por otro lado, las casas en resale, especialmente las que tienen muchos años, a veces tienen más carácter y puedes encontrar grandes ofertas en mercados que ya están consolidados. Un buen truco es hacer una buena inspección antes de comprar una casa en reventa para evitar sorpresas desagradables. Pregunta número 14. ¿Cómo afecta mi historial de ingresos en el extranjero? Si tú tienes ingresos en el extranjero, algunos bancos acá en los Estados Unidos lo podrían considerar como parte de tu capacidad financiera, pero necesitarán ver pruebas sólidas como tu declaración de impuestos en ese país. Dependiendo del prestamista, podrían pedir traducciones certificadas de tus documentos financieros o incluso verificar que los ingresos sean estables. También es posible que te pidan más documentación que a un comprador local, lo que puede hacer el proceso más largo. Lo importante es tener todo en orden antes de comenzar el proceso para evitar demoras o problemas. Si tienes ingresos sólidos y estables, aunque sea en otro país, eso puede jugar a tu favor. Y la última, ¿cuánto tiempo tarda el proceso de compra de una casa? El tiempo promedio puede variar, pero en general, si todo va bien, el proceso completo puede durar entre 30 y 45 días. Eso incluye desde la oferta inicial hasta el cierre. Pero ten en cuenta que algunos factores pueden retrasar el proceso. Por ejemplo, si surgen problemas con la inspección o con el préstamo como tal, podrías tardar un poco más. Yo conozco casos que se han demorado hasta más de 60 días. Y ahí lo tienen, esas fueron 15 de las preguntas más comunes que se hacen los inmigrantes antes de comprar una casa acá en los Estados Unidos. Espero que te haya quedado todo más claro y si te quedó alguna duda o tienes alguna pregunta en mente, déjamelo en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias y ayudar en lo que pueda. Si te gustó este video y quisieras una segunda parte con 15 preguntas más, déjame tu like, escríbemelo en los comentarios y por supuesto que si conoces a alguien que esté interesado en comprar, vender o rentar una propiedad, no te olvides de hablarle desde la Casa 2 y compartirle este video. Recuerda que la información es poder y nosotros nos vemos en el próximo episodio de Desde la Casa 2. Bye.